A ver. Bueno, primero la declaración que dijo de Estados Unidos, voy a decirlo sin el menor rastro de ambigüedad. Estados Unidos no está detrás de estas protestas en Cuba y las acusaciones al respecto son absurdas, dicho por el vocero del Departamento de Estado en su habitual conferencia de prensa. Pero fíjate, a esa yo creo que esa está bien y es aplaudible. Después le precede. Pero el tuit que ha puesto Brian Nichols, sí, es más específico. No, y es mucho más contundente. Más duro. No sé si José Antonio, que es el traductor oficial de aquí, lo puede sacar, pero yo creo que dice así, a ver, vamos a echarle un vistacito. Dice: Estados Unidos está con el pueblo cubano mientras ejerce sus derechos para reunión pacífica. El gobierno cubano no será capaz de cumplir las necesidades de su pueblo hasta tanto abrace la democracia y el imperio de la ley y respete los derechos de sus ciudadanos. Mira, para mí es importante por lo siguiente: yo no recuerdo, por lo menos en esta administración, una declaración oficial de un alto funcionario de la administración Biden que haya dicho: ustedes, dictadura cubana, ustedes no van a resolver este problema. Y menciona tres cosas. Número uno, lo que tú y yo decimos todos los días, nosotros decimos todos los días aquí: abrazar la democracia, es decir, jugar con las reglas de la democracia. Dos, el Estado de Derecho. Y tres, el respeto de los derechos humanos. Es decir, hasta que tú no hagas eso, ustedes no van a poder satisfacer las necesidades más básicas de la población. Es decir, es una respuesta contundente. Dicho, acuérdate que no es el lenguaje nuestro, este es el lenguaje del mundo de la diplomacia. Es una respuesta contundente. La de Patel está bien, ¿eh? La de Patel está bien, sí, ya comentamos esto. Y contrasta, me alegro de escuchar esa declaración, porque contrasta con la primera declaración que hizo la administración cuando el 11 de julio, cuando estaban Juan González, estaban pidiendo vacunas, y la Almendrala, que se dijo, nota ya la ausencia de Juan González, que dijeron, ustedes recordarán esa primera declaración del 11 de julio, que las protestas se debían al COVID, al embargo, al calentamiento global y al calentamiento global. Esta fue una asistente y que estaban pidiendo vacunas y que después nombraron, creo que en una embajada, me parece, ahorita me recuerdo el nombre. No fue Emily Mendrala, no fue Juan González, ahorita me recuerdo el nombre de todas maneras está ahí en el substrato el peligro de que para resolver el problema decidan pues establecer una relación económica, brindar ayuda, aflojar la mano, quitar restricciones, etcétera. De hecho, lo que empieza es los aliados del castrismo, ya empezó Pekín, empiezan a presionar, porque una declaración como esta del gobierno chino, dicha por el vocero de la Cancillería, que dijo que China apoyaba al Partido Comunista de Cuba y al gobierno de Cuba en el mantenimiento de la estabilidad y que se oponía con firmeza, ya la teoría de una interferencia extranjera, de que todas estas protestas son por interferencia extranjera. Lo que ocurre, como funciona el sistema, es que todos esos países empiezan a enviar cables al Departamento de Estado. El Departamento de Estado se ve obligado entonces a otras esferas del gobierno, decirle cuál es la reacción de los países, etcétera. Y cuando vienen a ver cómo evitar que le den la vuelta al asunto, como intentó Juan González la otra vez. Y también tiene otra utilidad. La radio cubana hoy, yo me puse a escuchar Radio Reloj, Radio Rebelde. La radio cubana usó esa información de China numerosas veces. Bueno, porque le está es hablando la manera cubanos, y usó dos informaciones en titulares todo el tiempo. Miguel Díaz-Canel exige de nuevo que Estados Unidos levante el bloqueo, como dicen. Y el gobierno chino llamó a proteger la estabilidad en Cuba. Sí, bueno, oye, y no vayamos tan lejos.
dinero sobre la mesa, lo pongo ahora, que dentro de 2 o 3 días, si esto sigue, empiezan a aparecer las voces de los amiguitos de la dictadura aquí en el exilio diciendo, bueno, ¿y qué quieren? Que haya un baño de sangre, que ese pueblo que quiere la reacción de Miami, que se ahogue a ese pueblo para que haya un baño de sangre, en vez de... Eso... Probablemente estamos a 24 horas de eso, si acaso, o a 12. No está pasando ya. Si no está pasando ya. Y además moviendo ellos sus influencias, los que tienen influencia en el Partido Demócrata, estoy seguro, moviéndola, o sea, los líderes del saladriguismo y de todas esas tendencias del culipandeo. No le des categoría de pensamiento de alto pensamiento a unos balbuceos de boberías, ¿no? Sí. En ese sentido. De todas maneras, es interesante, ¿no? Que estar preparado para cualquier tipo de reacción por parte de los Estados Unidos, porque como quiera, fíjate, sin embargo podemos verlo de manera optimista. El 11 de julio paró el acercamiento que iba a toda velocidad. Esto tiene que ser un freno. Sí. No, el freno viene... el freno viene desde hace tiempo. Esto le complica al régimen castrista. Dar esa vuelta que está ahí en el substrato es peligroso, ¿no? No va a ocurrir. Con Estados Unidos no va a ocurrir. No va a ocurrir por razones sencillas. Es decir, tienen en mente una visita de mi primero a Washington. Está bien, pero en el tema lo que va Juan Manuel es al tema de un cambio de política hacia Cuba que le dé un tanque de oxígeno real antes de noviembre y en enero tampoco, por varias razones. El primer punto, cuando entró la administración Biden, el primer freno fue el síndrome de La Habana. Y así lo dijo hasta la propia Casa Blanca, es decir, hasta que esto no se investigue, las relaciones políticas, las relaciones diplomáticas en Cuba están en un proceso de, no dijeron investigación, pero un proceso de revisión. Número 1. Número 2, el 11 de julio. El 11 de julio. Número 3, esto, es decir, no hay fórmula. Y número 4, señores, vamos a vivir en los próximos días un proceso electoral aquí en los Estados Unidos que va a ser una batalla de titanes. Entonces nadie va a mover una tuerca ni un clavo en el sentido ese que estaba apuntando él, el peligro, para decir, oye, me echo al exilio cubano y a la comunidad internacional en contra. No, nadie va a hacer eso. Es decir, son razones políticas. Ahora, yo sí creo que nosotros estamos en el umbral de un cambio en Cuba. Eso, La Habana no aguanta más, como dice la canción. Este fenómeno no aguanta más porque ha escalado el nivel de miseria y pobreza. Un diplomático norteamericano me dijo hace poco, en diciembre, que nos vimos, me hizo la siguiente observación. Mi temor, así me dijo, es que aquello se convierta en Zimbabue. Yo le dije, no, es que vaya al proceso de la... Zimbabue ya es hacia el proceso de la haitianización. Todos los cubanos van a comprar Haití, acuérdate. No, pero espérame. La escalada de violencia que hay en ese país. Claro. Ojo, y está a 90 millas de aquí y puede ser una plataforma de tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de drogas. Todo eso lo es ya. De todo. De armas no lo es. Por lo menos. Bueno, pero tráfico de personas. El gobierno trafica armas. El gobierno ¿Qué tú crees que mandaba en el barco? Armas además de alto calibre, de verdad. ¿Qué mandaban en el barco a Corea? Estamos hablando, está bien. Estamos hablando de tráfico de armas para América Latina, para Nicaragua. De empresa privada. Empresa privada. Estamos hablando de, ¿cómo se llamaba aquel tipo, aquel ruso, el señor de la guerra? Claro. Eso no ha ocurrido. Cosa que puede ocurrir, porque si todas esas armas viejas... Está peor. Está peor porque trafican, trafican armas atómicas, traficaron en el 62, por favor. Sí, bueno, los rusos, los soviéticos. Y ellos, los rusos con los cubanos, con el convencimiento. Mira, Cuba, todo el mundo anhela que Cuba sea libre lo más pronto posible, porque en la medida en que se demore en ser libre, los problemas son mayores, la reconstrucción. Y sus penurias van a durar más. Claro. Pero gobernar una
una Cuba futura con justicia, eso se las va a traer. eso va a ser tremendo. Va a ser tremendo porque se la pueden gobernar ahora a palo y terror. Pero cuando venga un gobierno que no vaya a dar palo y terror, porque si no es lo mismo, o sea, cuando venga un verdadero cambio, en Cuba hay un problema de orden público muy grande, hay un problema de miseria muy grande, hay un problema abierto al narcotráfico. Es una isla, es un portaaviones de narcotráfico. Sin duda. Cuba va a necesitar un gran plan Marshall. Con eso asusta, y fíjate que ese era el mensaje de Rocha. Prefiere estar Raúl ahí, que Raúl controla el manicomio. No, pero Raúl es la agravante. Claro, Raúl pero es la al final, agravante. todo eso lo hacen igual. Trafican personas, trafican armas, trafican drogas. Lo hacen desde el Estado. Es un Estado sí, pero lo que yo estoy hablando es hacia los Estados Unidos. Que déjame decirte que yo sí creo... Los Estados Unidos están ahí mandando miles de personas. Yo sí creo que tanto Fidel... que en paz no descanse. Nunca. Tanto Fidel, que en paz no descanse, como Raúl. Yo sí creo que esa gente, el día que se vean perdidos, cogen el avión. Aunque tenga que ser para China. Pero cogen el avión. Una vez alguien me dijo que Tomasevich, una vez dijo, ya cuando Tomasevich estaba en sus últimos días, que se había vuelto bocón después de todo, dice que dijo, señores, esto se cae el día que Fidel tenga que empezar a pagar la escolta de su bolsillo. Es muy bueno. Si la anécdota es verdad o incluso siendo falsa, pero va en la cosa de, es muy buena. Esto se cae el día que Fidel tenga que empezar a pagar la escolta de su bolsillo. Y cuando prometieron ahora que iban a traer arroz y azúcar, ¿qué cantidad dijeron? Pero además que ¿qué vas a hacer con arroz? 3 libras y 2 libras. La FAO. ¿Qué vas a hacer con arroz y azúcar? ¿Arroz con leche? Vaya, porque no hay leche tampoco. Ni siquiera. Entonces, ¿qué vas a hacer? Con leche se quiere casar. ¿Qué vas a hacer con arroz y azúcar? De la capital. Oye, eso es tremendo. Raúl Castro en el año 2007, en aquel discurso del 26 de julio, estaba ungido de a dedo, todavía no estaba ungido nominalmente como el sucesor de su hermano en el poder. Y dio un discurso el 26 de julio, creo que fue en Camagüey, sería bueno buscarlo, donde él dice, ahora sí, los niños ya no van a tener que tomar leche nada más hasta los 7 años, todo el mundo va a tomar leche aquí. Pero eso era el principio del cuentapropismo, que le duró lo que un merengue le ha puesto a un colegio. Claro. Pero si acaban de restringir el pan, el primero que tenía un mendrugo, unas onzas, le quitaron 2 onzas, que ya era pequeño, mucho más pequeño todavía. Y ahora restringieron que las personas con más de 14 años solo lo iban a recibir 3 días a la semana y que solo de 1 año a 14. Fíjate qué detalle, no de 0 a 14, porque ellos dicen de 0 a 1 año no comes pan. Claro. No hay dientes. ¿No? Entonces, ese detalle, esa mezquindad también, de 1 a 14... es lo que lo recibiría 5 días a la semana, ese pedacito mínimo de pan, si llega. Si llega, tendrás el derecho a comprarlo, porque en Cuba la gente está equivocada. Mucha gente se cree que es que reparten la comida gratuitamente por la libreta. No, eso es el derecho a comprarlo. Si no tienes el dinero, tampoco puedes tenerlo. Se me quedó pendiente la pregunta. ¿Tú no crees eso? Que estos personajes, Díaz-Canel, deben estar haciendo... Dice, ¿qué hubiera hecho Fidel en estas circunstancias, no? Porque yo veo que esa cosa de mandar a los dirigentes a explicar está inspirada en el famoso 5 de agosto del año 94, 95, 94. 94. Que Fidel, que había una protesta en medio del malecón, y Fidel se aparece después de que vinieron los del Minin disparando. El maleconazo. Y entonces dicen ellos, han creado la leyenda de que de tirar piedras pasaron a aplaudirle. El contingente Blas Roca. Claro, todo eso. Cuando Entonces, Fidel llegó, el que lo aplaudió fue el contingente Blas Roca. Claro, ¿no? Con todo. Entonces, yo digo que las cosas de los locos, solo a los locos les salen bien, lamentablemente, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo del cuento ese que... probablemente ustedes me han oído otras veces, de que Chivás llega a Matanzas en tren. Chivás estaba medio loco, ¿no? Que me perdonen si quedan ortodoxos por aquí. Llega a Matanzas y hace ese lanzamiento que hemos visto los músicos que se tiran al público para que el público lo cargue. Es un precursor. Sí. Y entonces su
candidato a la vicepresidencia, que era un señor voluminoso. Se tiró también, ¿no? Sí, claro, y ya la gente se había virado y se terminó en el hospital, yo creo. Entonces, porque las cosas de los locos, solo los locos le quedan bien. Claro. Pero, ojo que el mal ejemplo de Fidel Castro está ahí. Pero yo no creo que les va a salir bien pero imitar fuera de contexto las cosas de... Fidel Castro estando vivo hoy, primero tendría una edad muy avanzada. Si su hermano tiene 92 y él le lleva unos 5 años, tendría 97. Número 2, oye, los dictadores tienen límites. Claro. Adolfo Hitler, Claro, el asesino Adolfo Hitler tuvo límites y terminó dándose un tiro. Stalin, según las memorias que he leído, las más recientes, Stalin también estaba en un estado estaba encerrado, porque Stalin se deprimía. Stalin se deprimía, es decir, después... Porque los dictadores son tan voraces como las democracias se lo permiten. Oye, Muammar el Gaddafi. Aquí nosotros pasamos las imágenes terribles de cómo liquidan a Muammar el Gaddafi. Hablamos de eso ahorita. Muammar el Gaddafi termina escondido en un túnel, en una tubería de desagüe, en una tubería de un camino. Esta gente, así es. Ese pueblo está harto, requete harto. Si caen sobre ellos, yo no quisiera ver el destino que van a tener. No. Si hay una ruptura del orden, ahí va a haber ríos de sangre. Y del establecimiento, como hay el establecimiento. Ahí va a haber ríos de sangre porque hay vecinos que se deben una deuda de hace 20 años de que me chivateó a mi hijo y mi hijo fue para la cárcel 5 años, me tiene la vida hecha imposible con el CDR, se aprovechó de su posición para hacerme derrumbar la cerca que no le gustaba. Lo que hay ahí a nivel doméstico es un infierno. Claro. Lo que a nivel doméstico, ya, entonces súmale a eso después, a nivel político, súmale eso después, pandillas que ya las hay. Oye, los robos en las carreteras. Sí. Nosotros lo hemos reportado. Mira, me estaba contando. Y los estados de sitio por las noches en los pueblos. Sí, me estaba contando recientemente un señor que cogí en Uber que dice que hay una curva en la Cujay donde la gente que va a Pinal del Río se te tiran en patineta 2 tipos, te abren el capó del carro, te tiran para afuera, te abren el capó, no, el guardamaleta, te abren el guardamaleta del carro con una pata de cabra, todo esto en patines, pegado al carro, y te lo tiran. Y que si tú paras, hay 10 más esperando para caerte a puñalada y a machetazo. Bien, vamos a una pausa. Cuando regresemos, un poco de reflexión. Ustedes se han fijado que todos estos problemas a nivel internacional los provocan las dictaduras. Las democracias... no hay una democracia que arme lío. No, a no ser como respuesta. Sí. Y entonces vamos a hablar también de las elecciones de Rusia. ¿Elecciones? Sí. Mira, yo siempre dije que Putin tenía una posibilidad de ganar. Sí, adivinaste. Como Fidel Castro, cuando regresemos, una vez lo votaron, el 98,5%. Y hubo gente que se preguntó quién se atrevió que fuese 5%. Él después lo confesó. ¿Quién fue? Como era la estructura, tú sabes que el pueblo, según ellos, elegía y después elegían a la Asamblea Nacional. Y los diputados de la Asamblea Nacional elegían al Consejo de Estado. Y a su vez los diputados elegían al presidente del Consejo de Estado, Fidel Castro, el 98%. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.